Educación para la vida. En muchos colegios desaparecieron el área de formación laboral. Por eso los jóvenes y señoritas de hoy en día no saben coser, no saben cocinar y mucho menos será pues pelar quinoa o moler, en este caso jonar. Eso por algunos profesores que no quieren ensuciarse, según ellos, para enseñar verdaderamente, ¿no? Bueno, amables oyentes, es cierto, ¿no? Hoy en día las señoritas no saben, pues, no saben qué cosa, no saben coser, no saben cocinar, mucho menos saben pelar quinoa, pues, ¿no? A ver, a alguna señorita yo le daría un kilito de quinoa, una peladita. ¿Qué va a decir, no? Cuchillo, dame más, seguro va a decir. No, creo, ¿cómo van a pelar con cuchillo, pues, la quinoa? ¿No? Bueno, hay técnicas especiales que están a nuestro alcance. Con agua nomás, sino con la mano frotándolo, sino lo que antes hacían nuestros tatarabuelos, nuestros antiguos, nuestros abuelitos, abuelitas, ¿qué hacían, no? Eso en el cuero, pues, de esto. A ver, de lo que es amable oyente, de la oveja, de la alpaca, ¿no? No sé cuál es la denominación que tienen ahí, pues, ¿no? O si no, también algunos en la cona, pues. Bueno. Ahora ya pues no, ahora ya no quieren practicar pues los jóvenes de ahora, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, qué cosa, un pequeño ejemplo. Hoy en día ya no, ¿quién quiere ir a Chajmar para el cultivo de la papa con reja? Ya casi nadie pues va a querer ir a amable oyente. Pero la gente de antaño sí, pues, ¿no? Claro, todo era pues a base de la mano del hombre. Ahora pues, maquinaria, tractor, quiero una hora, tractor, para no importa la punta del cero, tractor. Antes era pues con chaquitaglia, ¿no? Su pincha y más. El caldo, chasma y caldo, qué rico que era, amable oyente. Se comía algo natural en el campo, es natural, pues todo rico. Hay que consumir, pues. O hacerse en casa también. Un pesquecito. ¿Por qué no hacerse en casa, amable? Es que a veces la flojera, pues. Hay que ser realistas, amable oyente. Es que hoy en día nos han acostumbrado a ser flojos, así de simple, flojos, flojas, etc. Ya no queremos ni pelar la quinoa, queremos todo fácil, nos han enseñado el facilismo, ¿no? Ya no queremos ni, antes jonaba, ¿no? Yo me recuerdo bien cuando era pequeñito, nos hacía jonar, pues, ¿no? La quinoa, la caña era más duro, pues uno tenía que hacer más fuerza y todavía ni siquiera era en molino. Ahora hay facilidad, pues lo llevas al molino, te cobran no sé cuántos soles y lo tienes. Antes era en jona, pues. Como a manera de ser física, sudando, uno está jorando, amables oyentes, pues, ¿no? Uno está haciendo ñuto, pues, la quinoa, la cañigua, para preparar la rica mazamorra de quinoa. A ver, ¿qué nos dice? Felicitas Figueroa nos dice, es cierto lo que dice el señor Ángel Mauro. Yo también jonaba la quinoa, dice. Claro, pues, amable oyente. ¿Por qué tener vergüenza, pues, en decirlo públicamente? Más bien somos orgullosos, pues, de haber practicado eso. ¿Qué dice Felicitas? Yo también jonaba la quinoa, cañigua, cebada. Claro, me olvidaba de la cebada, ¿no? Claro que sí, la cebada. Y hacíamos el quispiño, mazamorra, y disfrutamos de estos productos, entre otras. Por eso no me enfermo, no se enferman los que comieron. Claro, amables. A ver, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿eran enfermos, así como nosotros, como hoy en día? No eran, pues. ¿Qué cosa comían, pues? Ahí está la respuesta. Usted sabe que nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, tenían los dientes cariados como hoy en día, como nosotros, estamos todo artificial, nomás todo postizo. No tenían, pues. No tenían dientes cariados. Sus huesos eran fuertes. Sufrían de osteoporosis. Parecía corcho su hueso. No, hoy en día todos sufrimos de osteoporosis. ¿Por qué? No consumimos calcio, pues, amable oyente. No comemos la quinoa, la cañigua, la cebada, los productos de nuestra zona. ¿Sí o no? Por eso siempre les pongo, y es algo característico, no me dejarán mentir ustedes, el ejemplo que les pongo. A ver, en una actividad, en la plaza, yo voy, a ver, a ofrecer un plato al poblador que pasa. En un costadito le pongo la mazamorra de quinoa con su cañuaco encima, ¿no? Y el otro, en un costadito le pongo un salchipollo con sus papas fritas, mayonesa, su pollo. ¿Cuál va a preferir la gente? El poblador. El poblador que no sabe pensar, a eso me refiero. ¿Cuál va a preferir el poblador que no sabe pensar? Ustedes ya saquen su cuenta, pues, ¿no? Y el poblador que sabe apreciar y sabe pensar y sabe cuáles son las propiedades que tiene el alimento,
¿Cuál va a preferir? También ustedes se dan la respuesta, amables oyentes. Así de simple. Es cuestión de trabajar y consumir orgánicamente algo nuestro. Pero a veces la flojera, y hay que ser bien directo, la flojera hace pues que no vayamos al campo ya a trabajar. Queremos todo pues ya inclusive preparado, masticado, ya nomás queremos, ese ya nomás nos falta, amables oyentes. Y esto debe llamarnos a reflexión también a cada uno de nosotros. Así de simple. Por eso este programa también sirve para orientar, ¿no? Y conocemos de diversos temas, amables oyentes.